Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero sea así y estén pasando un grandioso día, chicos, porque miren, el día de hoy ya ha pasado una semana, así que ya saben que cada semana tratamos de hacer lo que es videos de recomendación de orbes, chicos. Sí, ya por fin toca. Ya este sería el episodio número 32 de recomendación de orbes, chicos. Ya saben que esta serie consiste en que hablo de 3 mutantes, los analizamos y les damos sus recomendación de orbes, chicos. Así que no olviden comentar los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes, ya que de esos comentarios es que yo selecciono estos mutantes. Los más mencionados son los seleccionados para este tipo de videos. Así que en esta ocasión tenemos lo que es la mutante Devastor, tenemos al mutante heroico Sargento Dux y también tenemos otro legendario llamado Triad, que este está pues en el actual PvP y por eso obviamente lo solicitaron mucho, aunque ya yo le traje un video, pero igualmente lo veremos, chicos. Así que sin más nada que decir, chicos, si escuchan algo de fondo es mi aire acondicionado, así que disculpen el ruido de fondo, pero de resto con el video de recomendación de orbes, comencemos. Y bueno, chicos, la primer mutante que da inicio a este videito de recomendación de orbes es nada más y nada menos que la legendaria Devastor, mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de debilitamiento, chicos. Esta mutante que fue entregada recientemente como recompensa en un experimento. Veamos esas estadísticas. Posee una velocidad de 6.67 con un orbe de velocidad level 4, si tienen curiosidad llega a 7.87. Cuenta con una vida total de 3110 puntos. El daño de ambos ataques es de 672 y cuenta con un debilitamiento de 201 puntos que representa un 30%, chicos. Una mutante que solicitaron más o menos debido a que, bueno, fue entregada en este último experiment que hubo recientemente y obviamente por eso la solicitaron. Pero aquí va una estadística poderosa de la mutante en realidad, chicos, y es que la mutante al alcanzar el level 25 el plus de su habilidad de debilitamiento pasa a ser de un 50% de debilitamiento, chicos. Sí, así como han escuchado, en realidad esta mutante tiene un debilitamiento poderoso respectivamente a porcentaje, convirtiéndola pues en una de las que más tienen porcentajes de debilitamiento de cierto modo, chicos. Pero ¿qué pasa? Que la mutante en realidad es de estadísticas estándares, ¿no? En realidad lo más débil en ella es que tiene muy poco daño y con el meta actual pues en realidad sería mala, chicos, para que tengan eso en cuenta. Así que vayamos con esa recomendación de orbes para aquellos que igual quieran armarla. Ya saben, siempre hay gente así. Y bueno, chicos, tiene dos en realidad. La primera es la más óptima, la más viable, y ya saben a cuál me refiero, chicos, a cuál me refiero, y es a la de velocidad, ataque y vida. Ya saben, aumentar su velocidad en realidad es mucho más provechoso, ya que obviamente con su debilitamiento le hace falta daño, por eso va ese golpe de ataque, y el de vida para complementar y que aguante los máximos turnos posibles para complementar a la mutante. La segunda combinación, chicos, ya sería ir a lo más agro, a lo más agresivo, y es colocar velocidad, ataque y un orbe de debilitamiento. Tal vez estaría muy bien aprovechar ese debilitamiento, pero a la vez tendrían que potenciarle el daño, así que el orbe de vida quedaría por fuera para colocar ese orbe de debilitamiento. Así que en realidad es todo lo que les puedo decir de la Devastor, que al final no se las recomiendo porque hay mejores galácticos en el juego. Y bueno, cracks, llegamos al segundo mutante del video. Aquí tenemos presente al heroico Sargento Dux, mutantito cyber con sable que tiene la habilidad de respuesta. ¿Por qué este mutante fue solicitado? Porque hace una semana y algo estuvo disponible en un paquete que realmente el paquete tenía buen precio junto a la Andrómeda, así que también para aquellos que ya lo tienen desde hace tiempo. Estadísticas: cuenta con una velocidad de 5 puntos, chicos, con un orbe de velocidad level 4, si se preguntan, llega a 5.92. Cuenta con una vida total de apenas 3228 puntitos. El daño de sus ataques es de 1310, pero aquí de una vez va algo poderoso en el mutante, y es que él tiene un poco más de daño, chicos. Su daño real es de 1400 puntos aproximadamente. No es que tenga mucho más alto, pero
en realidad tiene más daño del que representa, así que recuerden, 1400 de daño aproximadamente. Como saben, ya tiene la habilidad de respuesta, apenas es de 196 puntitos, que es de un 15% lo representativo, y el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 20% apenas. Aunque déjenme en los comentarios si en realidad tiene un mayor porcentaje, porque este porcentaje lo estoy tomando de un cambio de balances de hace creo que un año y algo, así que puede que tenga más y lo haya pasado de largo, pero hasta ahora sería de un 20%. Un mutante, chicos, que tiene un daño aceptable para su velocidad. Lo malo es que tiene la habilidad de respuesta y eso sinceramente lo hace perder en el meta, porque estaría mucho mejor incluso el Viper. Ya saben que hay otros Cyber Sables mucho más fuertes, por ejemplo el Spin Fury, el Filias de Roca, entre otros, chicos. Inclusive Mixologo estaría por encima. Por eso esa es la debilidad del mutante, suma la congenitad de habilidad, pero de por sí tiene unas estadísticas regulares. Vayamos a su recomendación de los chicos, ya que tiene también dos. La primera y la más sugerible, chicos, es que le coloquen un orbe de velocidad, 2 orbes de ataque y un orbe de vida, chicos. Ya saben, aumentar su velocidad para ganar la mayoría de los turnos para esos mutantes intermediarios. 2 orbes de ataque, ya que es heroico, tiene espacio para un tercer orbe, pero 2 orbes de ataque es lo máximo, lo más aprovechable en él. Aumentar ese daño lo máximo posible para, ya saben, mientras más daño, pues el mejor turno al principio será el mejor. Y el orbe de vida, obviamente, para complementar esa combinación de orbes, ya que más vida viene absolutamente bien. La segunda combinación, chicos, ya es un poco más riesgosa por ahí, pero puede llegar a funcionar un poco, y es que le van a cambiar ese especial y le van a poner un orbe especialito de escudo, chicos. Sí, así como han escuchado, un orbe especial de escudo, un orbe básico de escudo y full ataque. En realidad una combinación totalmente fuerte al momento de que él pueda atacar, mientras no se lo bajen de primer turnos, obviamente. Mientras no se lo bajen a primera instancia, pues esta combinación es muy aprovechable, ya que en realidad estarían potenciando muy buen daño, y con esos 2 orbes de escudo, contando el especial, pues el escudo será mucho más que aceptable. Así que es lo que les puedo decir, totalmente. Último mutante del video, chicos, y aquí estamos viendo al poderoso y legendario Triad, mutante doble cyber que tiene la habilidad de escudo, un mutante que, como les digo, con anterioridad ya he hablado de él, le he dedicado un video y fue el más solicitado debido a que está actualmente presente en la nueva temporada del PvP. Veamos esas estadísticas. Como ya saben, él cuenta con una velocidad de 10 puntos, con un orbe de velocidad level 4, llega a 11.9 de velocidad, cuenta con una vida de 2382, un daño del ataque individual de 550 puntos, el daño de su ataque múltiple es de 290. Ya saben que él cuenta con un escudo de 275 puntos, lo cual representa un 50%, siendo uno de los porcentajes más altos de juego referente a escudo. Pero ojo, eso es sin aumentar, amigos, porque el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de escudo alcanza un 100% de escudo, chicos. ¿Qué significa esto, chicos? Que el daño que él haga se convierte en escudo directamente. La misma cantidad de daño se convierte en escudo, lo cual lo convierte en el mutante con más escudo de todo el juego, amigos. Sí, el Triad es el mutante con más escudo de todo el juego referente a porcentaje, amigos, lo cual lo hace un mutante fuerte, un mutante totalmente sorpresa, totalmente poderoso, porque sí, se ve poco porque no muchos lo tienen, pero los que los tienen lo usan de vez en cuando apropiadamente, y en realidad es un mutante fuerte, chicos. Otra sugerencia antes de ir con su recomendación de orbe, chicos, es que trataré de hacer un video de versus entre el Triad y el proyecto 3v3, porque obviamente hay una discusión entre ambos mutantes, ya que pueden cumplir funciones similares o tal vez uno de ellos sea más fuerte que el otro. Así que dejen ese poderoso like, chicos, si quieren ver ese video de Triad versus Proyecto 3v3 para saber cuál de los dos es el mejor. Así que continuamos con el análisis de Triad, chicos. Aún falta cosas por recorrer. En realidad el mutante tiene una vida aceptable para su velocidad, tiene un daño aceptable para su velocidad. Es un mutante estándar, amigos, pero ¿qué pasa? Que está súper poderoso, lo que es un escudo del 100% del daño. De locos, amigos, de locos. Así que vayamos a su recomendación de orbes, chicos, ya que tiene dos. La primera, y es la típica, la fijísima, chicos, la mejor que se ve para este mutante. O sea, mejor combinación para este mutante no hay, chicos. Y es la de Forta Escudo, chicos. Sí, la típica, como se diría, la del amigo Technoforce.
un orbe especial de fortalecimiento y un orbe básico de fortalecimiento y el orbe básico de escudo. En realidad potenciar el daño es lo mejor que pueden hacer, ya que si se potencia el daño se potencia el escudo. Obviamente el escudo potencia su escudo, disculpen que sea tan redundante, pero estamos hablando de esa estadística y eso de por sí aumenta un montonazo. Más que difiere mucho lo que es su ataque múltiple, así que es demasiado aprovechable el orbe de escudo. Entre su vida y entre su escudito obligatoriamente atacará fortalecido, amigos, eso es súper seguro. Entonces un daño fortalecido, aparte de el buen daño que hará debido a ese aumento, el escudo aumentará proporcionalmente referente a tu ronda de fortalecido que tenga el mutante. Así que recuerden eso, mejor combinación que esta no hay. Ya la segunda es para aquellos que no les gusta el fortalecimiento, quieren variar, y bueno, está esta combinación, chicos: un orbe especial de velocidad, un orbe de ataque básico y un orbe de escudo básico. Aumentar su velocidad obviamente para duplicar turnos a instancias de esos mutantes sables con velocidad o somorfos por allí que se vean un poco más veloces. El orbe de ataque porque obviamente lo necesita, el daño es aceptable pero tampoco es realmente alto. Y el orbe de escudo porque obviamente un orbe de escudo debe ser aprovechable totalmente en él. Si no aprovechas su escudo, pues no sé qué estás haciendo, amigos. Así que eso es lo que le puedo decir del Triad. Un mutante que realmente vale la pena, que si le dan la oportunidad van a ver el valor increíble. Y bueno, recuerden, es doble Cyber para que tengan en cuenta que obviamente no se enfrenta a todo, pero sí está potente. Y bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente por si llegan a usar uno de estos mutantes. Obviamente el mejor es el Triad y ya deberían de haberlo visto, pues obviamente con esa explicación que espero la hayan comprendido. Y como siempre, cracks, no olviden comentar los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes, y no olviden dejar su poderoso like, suscribirse para apoyarme pues mucho más, se les agradecería un montón. Y sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video pasado, y es para Federico Martínez. Súper saludo para Daniel Valero, saluditos que se lleva Pasillo Random. Uno más, por supuesto, para Felipe Muñoz. Saludazo para Ignacio García, uno más que no se me olvida para Rances Macías. Súper saludo para el miembro del canal Santiago Ortigosa. Y por último, pero no menos importante, mega súper saludo para Nets Vences Gamer. Así que ya saben, cracks, como siempre, aquí es donde me despido y espero les haya entretenido el video. Adiós.